Bien, ¿y si me escuchan, por favor? Sí, todo bien. Todo bien, Sí, Olga. listo. Gracias. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema de las dispensaciones. Hace 8 días comenzamos este estudio sobre las dispensaciones. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la segunda dispensación que se llama la conciencia. Entonces, recordemos un poquito de qué es o qué son las dispensaciones, de qué estamos hablando. Las dispensaciones o una dispensación significa como un sistema de organización. Es muy importante que tengamos en cuenta que estas dispensaciones son solamente una forma como de organizar o una forma para nosotros entender la palabra de Dios, como ver, es como una línea de tiempo, es una herramienta que se utiliza pues para la mejor comprensión pues de la palabra de Dios y para que veamos también la obra de Dios y los planes de Dios pues por los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis e incluso pues lo que va a venir. Las dispensaciones son periodos de tiempos separados, sí, son periodos separados de tiempo en los que Dios dispensa su voluntad en una manera específica y única. Entonces, es, em, no es un concepto bíblico, las dispensaciones como tal, como están organizadas, ni estamos hablando de ninguna doctrina, sino es solo una herramienta, pues para estudiar la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta mientras avanzamos en estos temas. Entonces, la segunda dispensación es la conciencia. Entonces, vamos nuevamente como a esta línea de las dispensaciones. Hace 8 días hablábamos de la inocencia que comienza desde la creación hasta cuando fueron expulsados Adán y Eva del huerto. Y entonces ahí inmediatamente comienza la segunda dispensación, que es la conciencia. Lo encontramos en Génesis 3:22 al capítulo 7:23. Entonces, es un momento en el que la conciencia es un momento, esta dispensación es un tiempo en el que el hombre se dejaba gobernar por su propia voluntad y conciencia, las cuales pues habían sido contaminadas por el pecado, a causa del pecado. Cuando el pecado entra al mundo y a causa de esa desobediencia a Dios se pierde la inocencia. Entonces se le abre, y lo veíamos hace 8 días, que se abren, fueron abiertos los ojos de los hombres y pues se pierde esa inocencia y lo encontramos ahí en Génesis 3:22 donde dice, luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Entonces vemos cómo se pierde esta inocencia. Entonces comienza un periodo. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Entonces comienza un periodo donde en esta dispensación hay ciertas responsabilidades, otras responsabilidades. Veíamos hace 8 días que durante la creación de las responsabilidades que Dios le da al hombre es que gobernara, que señoreara sobre la tierra, sobre la creación y pues que disfrutara lo que Dios había creado, ¿verdad? Luego comienza esta segunda etapa, podemos llamarlo así, y las responsabilidades cambian. Entonces está la responsabilidad, por ejemplo, y esto está en el versículo 3 de Génesis, la responsabilidad de trabajar la tierra, que con el esfuerzo y con el sudor se debía trabajar la tierra, la responsabilidad de las esposas estar sujetas a sus esposos. También entran diferentes conceptos como el concepto de la muerte física, entre otros. Entonces el ser humano comienza a tener todas estas responsabilidades, pero entonces también entra un elemento clave que es la fe en el Redentor que es prometido. En ese momento, dentro de esos parámetros em, bueno, de este pacto, podemos llamarlo así, Dios hace una promesa. Entonces, creo que se las puse aquí. Bueno, está en el versículo 3, en el capítulo 3 de Génesis. Entonces, bueno, sí, sí, ahí está Génesis 3:15. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. También lo veíamos hace 8 días. Entonces, este versículo promete que vendrá un tiempo, que iba a venir un tiempo cuando un descendiente de la mujer, del cual pues Satanás había tentado a la mujer inicialmente,
em, algún día iba a derrotar a Satanás y le aplastaría la cabeza, le golpearía la cabeza. Entonces, esa promesa de que el Mesías, que saldría de la simiente de la mujer, porque ahí dice de la descendencia de la mujer, iba pues a derrotar a Satanás, que es pues de la descendencia de que le está hablando a la serpiente. Y entonces más adelante esto se confirma en Isaías 7:14 y en Isaías 11:1, donde son esas profecías. Bueno, la primera, 7:14, es la profecía de la primera venida del Señor Jesucristo, que dice así: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Entonces ahí está profetizando el nacimiento del Mesías. Y luego en Isaías 11:1 dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Entonces, todas estas son las profecías de que el Señor Jesucristo vendría y sería descendiente de la línea de David y de la descendencia pues de la mujer, y pues María es donde María es la que le da pues este linaje al Señor Jesucristo, porque María pues viene en su descendencia de David, y pues se cumple esta profecía y se cumple esta promesa que es dada pues en estas dos dispensaciones, o bueno, que fue dada en la primera dispensación, en esa transición, podemos decirlo así. Entonces, la responsabilidad del hombre era creer en esta promesa, creer en la promesa de la simiente, que algún día la simiente de la mujer vendría y iba a redimir del príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, otro aspecto muy interesante es que en la primera dispensación Dios le había dado la autoridad al hombre sobre la creación. ¿Verdad? Hablábamos hace 8 días que Juli nos decía que, bueno, que el hombre administraba pues sobre los animales, entonces que tenía ese poder de incluso decirle a las ballenas, muévanse para allá, y se movían. Entonces eso lo veíamos hace 8 días. Entonces Dios le da esa autoridad al hombre sobre la creación, pero cuando entra el pecado y se perdió, como que se rompe, como hubo ese momento en que entró el pecado y hubo desobediencia, entonces Satanás usurpa esa autoridad de las manos del hombre. Y entonces comienza otra etapa. Durante el desarrollo de la dispensación de la conciencia, el hombre tuvo conciencia de dos cosas muy importantes. La primera es que ya eran conscientes del pecado, y la segunda es que pues también comienza a ser consciente de la manera como se pueden acercar a su creador, a Dios, que era por medio de sacrificios. Entonces, que cuando fallaban en obedecer, pues debían ofrecer un sacrificio de sangre apropiado y aceptable. Y eso lo encontramos en Génesis 4:4, por si quieren tomar nota. Entonces aparecen dos personajes, Caín y Abel. Caín y Abel eran los hijos de Adán, o bueno, fueron los hijos de Adán y Eva. Uno era agricultor, que era Caín, y el otro era un pastor, sí, era un pastor de ovejas, pues se encargaba de las ovejas, y este era Abel. Ambos hijos, llega un momento en el que presentan una ofrenda a Dios, es decir, que ellos están conscientes de, pues de todo este concepto de sacrificios para acercarse a Dios cuando han fallado, ¿verdad? Entonces presentan una ofrenda a Dios. La diferencia es que Caín ofreció una ofrenda a su parecer. Entonces, y lo vemos ahí en el versículo, eso es Génesis 4:3-4, vamos a leerlo. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Más adelante dice pues que pues no se agradó con la ofrenda de Caín. En- entonces, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, lo cual hizo pues que Caín sintiera celos y como que le hirió pues ese orgullo, y llegó pues a asesinar a su propio hermano. Entonces, ¿cuál fue el error de Caín? Él falló al no ser obediente, al no traer un sacrificio de sangre apropiado, pues Dios ya había estipulado exactamente cómo debían hacer las cosas, pero Caín, bueno, por los motivos que hayan sido, decidió acercarse a Dios en sus propios términos en lugar de obedecer
en los términos de Dios. Entonces dijo, bueno, no, yo prefiero dar de, pues lo que yo siembro, los vegetales, pues los voy a poner como ofrenda en lugar de seguir lo que Dios mandaba, que era la ofrenda como la hizo Abel. Entonces esto también voy a hacer aquí un paréntesis que nos queda también como enseñanza de que, bueno, yo creo que muchas veces hemos escuchado o quizás hemos llegado a pensar que digo, no, es, bueno, se escucha muchas veces que la gente dice, no, yo busco a Dios o me acerco a Dios de mi manera, como, sí, yo como que yo tengo mi manera de acercarme a Dios. Bueno, esto no necesariamente es correcto porque es que tenemos que acercarnos a Dios en sus términos, no en nuestros términos. No es como a nosotros se nos facilite, no es como nosotros pensemos o querramos que está bien, no, tiene que ser como Dios nos muestra y nos enseña en la palabra. Tenemos que convertirnos en personas obedientes y ser más como Abel que en lugar de Caín. Y Caín estaba en cierta parte siendo como una obediencia parcial, porque sí estaba ofreciendo su sacrificio, pero no era el sacrificio como Dios había mandado. Entonces, mucho cuidado con eso, pues es algo para que lo tengamos muy en cuenta. Em, bueno, muy en cuenta. Entonces, luego de esto, bueno, voy a adelantarme un poquito para que lo veamos. Luego de esto, entonces estamos por este lado al principio. Entonces está Caín y Abel, pasa toda esta situación donde Caín asesina a su hermano Abel, pero luego de eso, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamaba Set. Lo encontramos en Génesis 4:25, donde dice, la simiente espiritual es renovada en Set. Y entonces vienen todos estos patriarcas antediluvianos, desde Adán hasta Sem, que viene Enos, toda esta línea rojita que ven ahí, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, y luego llega Noé con sus hijos. Entonces también durante esta dispensación el hombre se volvió muy malo. Entonces la humanidad se volvió muy mala, tan malvados que todos sus pensamientos siempre tendían hacia el mal. Y lo vemos ahí en Génesis 6:5-6. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de todos los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de sus corazones eran solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Dice, wow, qué versículo tan fuerte. Había tanta maldad y todas las intenciones de los pensamientos del corazón en los hombres eran pues guiados a tanta maldad que a Dios le pesó haber hecho al hombre. Y eso es muy impactante que pues saber, bueno, no sé, todo este versículo es impactante, saber que a Dios le pesó en ese momento haber hecho al hombre y que sintió esa tristeza en su corazón, pero aún así miró con agrado a un hombre. Y ese hombre fue Noé y a su familia y tuvo misericordia eh, pues con esta familia. Y pues por eso ahí comienza como otra etapa podemos decirlo así, de la humanidad. Es como otra oportunidad porque Dios vio el corazón de este hombre y de su familia. Entonces un hombre que a pesar de estar rodeado en tanta maldad que quizás pudo haber sido incluso peor de lo que vemos hoy en día, bueno, no sabemos, pero incluso en medio de tanta maldad, él decidió mantenerse fiel y Dios encontró en su corazón y en el de su familia, bueno, como personas que como que valían la pena, podemos decirlo así. Entonces, después de esto, a ver, espérame, no me salto, 8 personas sobrevivieron, pues vino el tema del diluvio, Dios decidió pues acabar como con toda esta generación malvada con un diluvio y salvó a 8 personas, que fue Noé, su esposa y sus hijos. Entonces ahí comienza una nueva dispensación, que es la dispensación del gobierno humano y lo vamos a ver dentro de 8 días. A ver si no se me está saltando algo más en esta dispensación. Noé predica, la justicia prepara el arca y amonesta el juicio venidero. Y entonces viene el diluvio sobre toda la tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender? Vamos a sacar 3 enseñanzas en este tiempo sobre esta dispensación, podemos decirlo así. Entonces, la primera es ser muy conscientes que desde que el pecado entró al mundo, es decir, desde la primera dispensación, comienza esa inclinación humana hacia el mal.
Entonces, pero Dios es misericordioso y Él nos ha redimido. Sabemos que todo esto pues nos apunta nuevamente a la cruz. Con el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, pues obtenemos nuestra redención. Entonces, pero ser conscientes de nuestra naturaleza, entonces no creernos que es que estamos muy seguros, también tener muy en cuenta que podemos tener esa naturaleza o esa inclinación o esa cierta como atracción a esos pensamientos que nos alejan de Dios. Entonces es muy importante mantenernos firmes y como dice la palabra de Dios, el que pues piense que esté firme, mire que no vaya a caer, porque es que está esa tendencia em, a alejarnos de Dios y de los caminos de Dios. Entonces muy importante pues reconocer esto para evitar caer. Entonces alegrarnos mucho de que somos nuevas criaturas en Cristo, de que es la misericordia de Dios y por el amor tan grande que Dios nos tiene, tenemos una segunda oportunidad, pero pues estar muy conscientes también pues de esta naturaleza, de esta realidad que vivimos en este cuerpo que está pues más inclinado hacia el pecado. Segundo, como veíamos con Caín, no ser obedientes parciales, que obedecemos solamente en nuestros términos, en lo que para mí es más fácil, en lo que yo pienso, sino verdaderamente confrontémonos con la palabra de Dios y obedezcamos en los términos de Dios. Entonces, pues mucho cuidado con eso. Y la tercera enseñanza es también cuidado con el orgullo. Esa palabrita que aparece yo creo que en casi todas las enseñanzas, el orgullo, cuidado porque es que por el orgullo Caín mató a Abel en lugar de aceptar su error, porque pudo haber también tomado esa decisión, decir, bueno, sí, me equivoqué, voy a decidir quizás aprender de mi hermano y obedecer a Dios en los términos que Él nos está dando. Pero no, él se llenó de orgullo, se llenó de celos y eso lo llevó pues a cometer, bueno, pues este acto tan terrible que fue asesinar a su propio hermano. Entonces, ojo con el orgullo. Bueno, hemos hablado varias veces y hemos aprendido varias veces que el orgullo es la mata o es la raíz de muchos males, de todos los males. Entonces, tener un corazón humilde y si nos hemos equivocado es arrepentirnos y cambiar, tener esa actitud de decir, sí, me equivoqué y pues como que arrepentirnos de corazón a Dios, no solamente decir, ay, sí, bueno, sorry, ya, si continúo, no, sino verdaderamente un arrepentimiento genuino, acercarnos a Dios y no dejar que, bueno, y cambiar, que haya un cambio y no dejar que el orgullo, los celos nos llenen nos controlen, sino que sea Dios y sus frutos controlando, y el Espíritu Santo controlando nuestra vida. Ok, familia, esa fue la segunda dispensación. Recordemos, comienza desde que son expulsados el hombre, Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio, cuando llega el diluvio y que Dios, por su misericordia y amor, salva a Noé y a sus hijos Sem, Cam y Jafet y bueno, y a su familia completa. Bueno, entonces vamos a terminar este tiempo en oración, entonces los invito que ahí donde están, vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle, Padre Santo, gracias Señor por esta enseñanza más, Señor, porque nuevamente nos recuerdas sobre tu amor, tu misericordia, porque Señor, a través de este viaje o este recorrido que estamos haciendo por tu palabra, podemos